días, estimados participantes. En el día de hoy, bienvenidos a la clase de Axiología Jurídica. En el día de hoy estaremos pendientes sobre el tema que estamos abordando en el día de hoy acerca de cómo es la dimensión de la axiología. ¿Qué pasa con la dimensión de la axiología? La dimensión de la axiología me trata a mí, ¿verdad? ¿Cómo es el valor que yo tengo que tener frente a determinadas personas, frente vamos a decirlo de esta manera, cómo es el comportamiento que tienen que tener determinadas personas a través de la emisión, ¿verdad? De la parte de los valores. ¿Qué es lo que a mí me estudia básicamente la axiología jurídica? La axiología jurídica, en términos generales, me estudia cómo es el comportamiento que tienen las determinadas personas, cuál es la dimensión de la axiología y cuáles son los tipos de la dimensión de la axiología. En base a qué emito yo un juicio valorativo. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? En el día de hoy hablaremos en torno a cuáles son los diversos patrones de conducta que nosotros tenemos a diario y cómo nosotros tenemos esa percepción a través de esos diversos patrones de conducta. ¿Qué hablamos sobre las dimensiones de la axiología? Las dimensiones de la axiología, si bien es cierto, la axiología viene de axios, que es vamos a decir así, la ciencia o los valores que nosotros encontramos a diario, ¿verdad? Son los diversos comportamientos que nosotros tenemos a diario con las personas o en la sociedad, donde nosotros nos vemos básicamente reflejados en términos generales. Pero vamos a hablar de qué es la axiología en torno a esos juicios de valores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la axiología viene del término axios, que me determina o me delimita a mí cómo son los valores que yo a diario manejo. Si en el día de hoy estamos abordando el tema de acerca de las dimensiones de la axiología. Las dimensiones de la axiología se basa básicamente en las teorías de los valores, ¿sí? Pero esas dimensiones están establecidas en base a mundos, el mundo interior y el mundo exterior. Cuando yo me refiero al mundo interior, me refiero a los valores que yo intrínsecamente he aprendido a través de mis diversos círculos donde yo me he relacionado. Por ejemplo, para una persona, un valor es la responsabilidad, ¿verdad? Para otra es la solidaridad. Eso lo habíamos nosotros abordado en los días pasados que tuvimos nuestro encuentro sincrónico. Pero entonces, en base a que nosotros hablamos, ¿verdad? Técnicamente o técnicamente hablando sobre la axiología, cómo es la axiología que yo desempeño a través de las sociedades. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio la dimensión de la axiología, viene reflejada básicamente en la parte de la teoría de los valores que yo manejo de manera intrínseca. Lo que yo valoro es lo que yo reflejo frente a la sociedad, cómo es mi comportamiento, como yo soy en mi casa, ¿verdad? Es lo que yo reflejo dentro de mis demás círculos. Denomínese en mi círculo de estudio, denomínese el círculo de mi trabajo y donde yo me desempeño a diario con mis amigos. ¿Cómo es mi relación a diario con mis amigos? Entonces, en base a eso, se hace una escala de valores. En esta escala de valores es donde nosotros vemos reflejado a diario lo que se denomina comúnmente las dimensiones de la axiología. Mi mundo intrínseco es cómo me veo yo por dentro, cómo me siento yo por dentro, qué es lo que yo reflejo frente a las demás personas a diario y cómo es mi relación conmigo misma es en base a respeto. Yo me respeto. Si yo me respeto de una manera intrínseca, pues yo respeto a las demás personas.
Esto es lo que básicamente nosotros nos vemos reflejado a diario. Pero, ¿qué es básicamente? ¿Qué es en esa escala de valores? ¿Cómo veo reflejado yo de en base de la axiología? ¿Cómo veo reflejado yo la autoestima? ¿Qué será para mí el autoestima? ¿Cómo englobo yo o cómo englobo yo en términos generales el autoestima? ¿Cómo lo defiendo? Ajá, el autoestima es en base al comportamiento que yo tengo, cómo me siento conmigo misma, cómo estoy reflejada conmigo misma en torno a los valores. Entonces, ¿qué significa para mí en términos generales, verdad? El autoestima. ¿Qué será el autoestima? Existe, el autoestima es cómo me siento yo axiológicamente y en base a los valores, en base a la teoría de los diversos comportamientos, este, cómo me siento yo. Entonces, en torno, mis estimados participantes, en el día de hoy, pues haremos un refuerzo, ¿verdad? En cómo me veo yo de manera axiológica en mi comportamiento. Entonces, mi comportamiento básicamente se desarrolla en la autoestima. Hay autoestima, vamos a decirlo así, autoestima propio, autoestima impropio, ¿verdad? Y todo eso se ve reflejado en base al comportamiento y en base a los valores que yo tengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay autoestimas, ¿verdad? En base que hay autoestimas elevadas, hay autoestima media y hay una autoestima, vamos a decirlo en términos generales, autoestima normal. Es como yo me siento conmigo misma, lo que yo reflejo frente a las demás personas. Parece mentira, pero como yo reflejo con las demás personas es como yo me siento conmigo misma. ¿Cómo me siento conmigo misma? Si yo estoy en un clima, ¿verdad? Vamos a decirlo en estos términos, en un clima armónico, pues eso es lo que yo voy a reflejar, armonía. Si yo estoy en un clima básicamente de respeto, pues eso es lo que yo voy a reflejar, básicamente en un clima de respeto, en un clima de valores, en un clima de responsabilidad y en un clima básicamente de señalar cómo es mi comportamiento dentro de con las demás personas. Porque muchas veces, ¿verdad? Hay personas que nos tienden a alterar. Entonces, eso es lo que en dimensiones de la axiología nosotros podemos llamar en términos generales los agentes perturbadores. Pero si yo estoy en paz conmigo misma, ¿verdad? No voy a dejar de que eso me altere mi relación básicamente con los demás. ¿Por qué? Porque yo me siento bien con las demás personas. Si yo me siento bien con las demás personas, ¿verdad? A la luz de las leyes y a la luz de mi comportamiento racional, pues ineludiblemente eso es lo que yo voy a reflejar. Entonces, en el día de hoy es importante, ¿verdad? Señalarles a ustedes cómo es mi comportamiento en términos generales basada en una autoestima normal. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo es el autoestima normal, cómo es el autoestima elevada, autoestima elevado. Diversos autores señalan que es una autoestima inflada, es cuando yo me creo superior o más que los demás. Y existe también la que nosotros conocemos como autoestima baja, es cuando yo siento que yo no valgo nada frente a los demás, que aquella persona vale más que yo. Entonces, psicológicamente nosotros reflejamos en el mundo nuestro, de nuestros valores, de manera intrínseca de que, bueno, yo actualmente pues no me siento, ¿verdad? No transmito dentro del mundo externo, por decirlo de alguna manera, no reflejo esa armonía que está de manera intrínseca dentro de mí. Entonces, en base a la teoría de los valores, nosotros podemos ver reflejado, ¿verdad? Cómo es el comportamiento y en base a ese comportamiento que nosotros tenemos a diario, pues nosotros vemos reflejado
cómo es nuestra participación con los demás. Si nosotros dejamos que las demás personas estén dentro de nosotros, si nosotros vemos que las demás personas tengan esa búsqueda dentro de ese material interno, dentro de ese bienestar que a diario nosotros tenemos que tener eh, en colaboración con nuestras personas. ¿Por qué? Porque a veces las personas pues tienden o el mundo externo tienden a ser unos agentes perturbadores, ¿verdad? De la tranquilidad, pero dentro nuestro, tomando en cuenta nuestra naturaleza de armonía, pues nosotros nos encontramos en un plano de motivación auténtica, porque si dentro de mí yo estoy, ¿verdad? Me siento bien dentro de mí, pues en la parte o el mundo externo no tiene por qué afectarme. Es por ello que en el día de hoy, pues les recalco a todos mis estimados participantes que es muy importante, ¿verdad? Señalar dentro del mundo axiológico cómo es ese comportamiento que yo tengo a diario, cómo es esa parte axiológica que yo a diario veo reflejada. Entonces, como yo me sienta con las demás personas, es como yo estoy, como yo reflejo. Eso es lo que yo reflejo, es como yo básicamente estoy. Es muy importante, ¿verdad? Señalar en base a la autoestima, como es el conjunto de percepciones, el conjunto de pensamientos, el conjunto de evaluaciones o tendencias de comportamiento, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Esos sentimientos dirigidos hacia quién? Hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y de nuestro carácter. Por eso es que en términos generales, ustedes ven reflejada en el día de hoy la autoestima como una necesidad emocional humana a través de esos sentimientos, ¿verdad? De esas tendencias hacia los comportamientos que nosotros vemos reflejados entre nosotros mismos, en nuestra manera de ser. En resumen, ¿verdad? Quiero establecerles en el día de hoy que es la evaluación perceptiva hacia nosotros mismos. ¿Cómo yo me veo? Muchas veces, yo les había hablado a usted, es el aspecto del amor propio, de la confianza, ¿verdad? De la necesidad que yo tengo de ser apreciado. Pero si yo empiezo por mí mismo, ¿cómo nosotros denotamos que nosotros empezamos a nuestra, sobre nosotros mismos, ¿verdad? En una evaluación básicamente perceptiva, es como yo me veo frente a los demás, como yo me siento es lo que yo reflejo. Entonces es esa necesidad de aspecto que tiene como base generacional la necesidad de el amor propio, la confianza, la suficiencia y cómo es el mundo exterior, es la aceptación que tienen los demás sobre mí. ¿Qué hablaba Maslow? Un célebre actor, Maslow, hablaba en base al respeto que nosotros merecemos sobre las otras personas. Y si nosotros celebramos sobre las otras personas, tenemos algo que se denomina dentro de la sociedad, algo que se llama la autoaceptación. Esa aceptación, según Carl Rogers, establecía básicamente como componente de la psicología humanista los problemas que muchas personas tienen a despreciar y donde nosotros reflejamos dentro de nuestro mundo propio a ser aceptados. Es por ello que el concepto de autoestima aborda básicamente esa escuela humanista, donde nosotros vemos reflejado y sintetizado la parte de los axiomas. ¿Qué es la parte de los axiomas? La parte de los valores. Es la parte donde incondicionalmente yo tengo algo que se denomina respeto y estima frente a los demás. Esa es una imagen mental que nosotros proyectamos, ¿verdad? De una manera cognitiva hacia las demás personas. Pero ¿dónde empieza esa autoestima? Esa autoestima viene reflejada en nuestra infancia, con nuestra actitud para evitar de una manera más elocuente no hacer daño hacia las demás personas.
Es por esto que el concepto de autoestima se ve básicamente reflejado en una función de un paradigma psicológico. ¿Cómo es ello? Como lo abordamos a través del psicoanálisis, a través de la parte conductual. En el año 1904, muchos autores básicamente le hacían al hombre, en el hombro hacia sus estudiantes. ¿Y qué les decía? Tranquilo, adelante, todo va bien. Entonces, esa parte representa un estímulo y un refuerzo en la conducta del aprendizaje, tomando en consideración o en básicamente ese concepto holístico de la autoestima, donde nosotros vemos señalado básicamente en base a la compasión y el amor de nosotros mismos. Si nosotros mismos tenemos amor hacia nosotros mismos, ¿verdad? Donde una célebre frase que dice que el respeto empieza sobre nosotros mismos, pues tenemos esa base de felicidad absoluta, donde el camino de la felicidad es el camino mismo. Entonces ahí es donde nosotros vemos reflejado una autoestima positiva, pero esa autoestima positiva nosotros lo vamos a ver reflejado a diario en el amor propio. ¿Cuáles son esos indicadores de la autoestima? Básicamente la firmeza en los valores y principios. Si tú tienes valores y principios básicamente acertados, pues tú vas a poder tener una confianza y una suficiencia frente a las experiencias de las demás personas, donde nosotros no perdemos tiempo. ¿Por qué? Porque yo a diario me estoy proyectando hacia los demás y me estoy cómo me voy proyectando cuando yo voy realizándome, autorrealizándome. ¿Y cómo me voy autorrealizando? Preparándome académicamente, pasando por encima de muchísimos obstáculos y donde yo logro superar esos fracasos y esas dificultades a través de la confianza plena y de la capacidad para yo poder realizar mis propuestas y mis proyectos llevándolo a cabo. Inclusive, ¿por qué no pedir ayuda a otros? Y entonces nosotros no somos seres gregarios, nosotros somos desde la antigüedad y desde el inicio de nuestra civilización seres que necesitamos estar unos con otros, donde nosotros nos mantenemos en base a laxos de afectividad. ¿Y cuáles son esos laxos de afectividad? Lo que mantiene generalmente en nuestro aspecto cognitivo la amistad. Entonces, cuando nosotros tenemos básicamente la amistad, entonces nosotros podemos ver reflejado a diario cómo es mi relación con los demás. Por lo menos ahorita, yo me encuentro ahorita con ustedes en una clase en Zoom y nosotros estamos en una clase ahorita abordando diversos temas sobre la autoestima. Entonces, como nosotros nos vemos reflejados temas en base a la autoestima, nosotros tenemos una base de sensibilidad en muchos sentimientos y necesidades de los demás. ¿Cómo reflejo yo esas necesidades de los demás? A través del respeto de las normas sensatas que me dan a mí la convivencia. Si yo tengo respeto con las demás personas, pues voy a ser valorado, voy a ser autoproyectado. Pero también hay unos índices que hoy quiero reflejar con ustedes en el día de hoy, que llaman índices negativos de autoestima. ¿Qué se basa en los índices negativos de autoestima? Es cuando hay una autocrítica rigurosa sobre mí, tengo una insatisfacción conmigo misma, donde hay una hipersensibilidad a la crítica, es decir, me siento fácilmente atacado. Entonces, hay frases que utilizan a diario hoy en día nuestros jóvenes que hoy se los quiero reflejar, que es en base a no te lo tomes todo literal. ¿Ves? Porque mucha gente, las personas dicen broma, pero entonces las personas como tienen un índice o una autoestima baja, pues piensan que están hablando con ellos. Entonces, para que no se vea reflejada esa autoestima o se vea aceptada, vamos a decir así, esa percepción que yo tengo, no me lo puedo tomar todo literal. ¿Ves? No quiere decir que lo que están hablando los demás me va a atacar a mí. Entonces, básicamente en eso se ve proyectado la autoestima. También hay una base de índice que me establece a mí básicamente la parte crónica, el deseo excesivo de complacer.
Cuando yo deseo excesivo de complacer, tengo una autoestima baja. ¿Por qué? Porque no se atreve a decir no. A veces tenemos que decir no, no puedo. Ahí es donde se consagra nuestro amor propio. Pero si nosotros tenemos esa vamos a decirlo en esta palabra, esa benevolencia peticionaria frente a otras personas, donde yo no me atrevo a decir no. También existen otras bases vamos a decirlo así, de indicios negativos de autoestima, ¿verdad? Donde no solamente está el deseo excesivo de complacer, sino está el perfeccionismo o la autoexigencia de hacer todo perfecto. Ahí también se ve reflejada una autoestima baja en base a sentirme muy mal cuando las cosas no me salen a la perfección exigida. Ahí en esa parte también se ve un índice negativo en base a la autoestima. Quiere decir que yo tengo una autoestima baja porque necesito hacer todo de una manera perfecta. El perfeccionismo también es un indicativo de autoestima baja, pero también hay otros indicativos que hoy les quiero señalar en el día de hoy. Por ejemplo, está la culpabilidad neurótica. ¿Qué me señala a mí en el día de hoy? La culpabilidad neurótica se condena por ser una conducta que no siempre es, vamos a decirlo así, no objetivamente no siempre es mala, sino exagera la magnitud de sus errores. Ve todo de una manera, o sea, vamos a decirlo en términos generales, de una chispa a un incendio. De algo pequeño yo lo convierto en algo muy grande. Entonces, en términos generales o en índices de autoestima se denomina una culpabilidad neurótica, ¿verdad? Otra que también es un indicativo sería la hostilidad flotante. ¿Qué pasa con la hostilidad flotante? Es cuando yo soy irritable a flor de piel. Eso se llama la hostilidad flotante. Entonces dice, vamos a decirlo en términos criollos, eres un fosforito, te enciendes de nada. También ahí se ve, si una persona se enciende ante cualquier, vamos a decir, ante cualquier emisión o ante cualquier, ante cualquier opinión, yo me voy a alterar, también aquí se ve manifestada ese índice, ¿verdad? De autoestima baja. Se llama hostilidad flotante. ¿Por qué? Porque es una irritabilidad a flor de piel. Siempre estoy a punto de estallar a cosas de poca importancia. Entonces soy súper crítica. Otra que también es vamos a decirlo de esta manera, un indicativo de autoestima baja o negativo es las tendencias defensivas. Todo el tiempo me estoy defendiendo. ¿Verdad? Todo lo veo negro. No, es que esto no va. No, esto no va a pasar. Entonces, en términos generales, lo que nos quiere especificar la clase del día de hoy es los indicadores que nosotros estamos viendo a diario, donde se ve reflejada mi autoestima baja. Otra parte es cuando también, lo vamos a señalar en el día de hoy, es cuando soy crítica con los demás. En ocasión una persona padece de una baja autoestima, vamos a decirlo así, cuando siempre llego a emplear la crítica hacia las demás personas. Si yo vivo todo el tiempo criticando a las demás personas, quiere decir que yo tengo una autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de mi comportamiento y es como una situación de defenderse frente a las demás situaciones incómodas. Entonces eso viene a dar una repercusión en los desequilibrios de la autoestima. Muchas veces ellos tienen, esto se ve reflejado a diario con los adolescentes. Los adolescentes presentan a diario un desequilibrio de autoestima que puede presentarse en falta de apetito, pesadumbre, poco placer en hacer actividades, pérdida de la visión de un futuro, comúnmente me siento con un estado de ánimo muy triste, muy ansioso o tengo muchas veces vacíos emocionales. En días atrás estaba viendo una psicóloga que se llama Marian Rojas. Ustedes la pueden encontrar en las diversas redes sociales. Y ella estaba hablando de que muchas veces esos vacíos son falta
de actividades que nosotros debemos hacer. Entonces caemos en estados de desesperanza y pesimismo, sentimientos de culpa, dificultad para concentrarme, trastornos en el sueño, soy muy inquieto, tengo irritabilidad, básicamente trastornos digestivos y vamos a decir inquietud. Ese nerviosismo, no voy a hacer esto rápido, viene reflejado básicamente en esos trastornos que vienen señalados básicamente en la desesperanza, pero se podría denotar en términos generales como trastornos psicológicos. También existe algo que se denomina, que también me parece importante resaltar en el día de hoy como un mundo externo en base a las dimensiones de la axiología, los trastornos intelectuales en base a la mala captación de estímulo, dificultad en la evaluación, dificultad en la comunicación, incapacidad de enfrentar los diarios problemas que me da la vida, porque cada día no lo veo como un reto, sino yo lo veo reflejado como un problema. Si no sé cómo concatenarme. Entonces ahí básicamente en ese descuido de las obligaciones de mi aseo personal se ve reflejado un trastorno de conducta, ¿sí? Así como lo oyen, se ve reflejado un trastorno de conducta y es un indicativo negativo. Tengo descuido en las obligaciones que yo a diario debo hacer, el aseo personal, mal rendimiento en mis labores, tendencia a utilizar sustancias nocivas. Entonces, todo eso son trastornos de conducta. Básicamente, en los Estados Unidos se había hecho un ensayo, error, acerca de la disciplina y la organización que se tiene en la parte castrense. Que en la primero que yo debo hacer a diario, cuando yo me levanto, obviamente es darle gracias al Creador, ¿verdad? Elevar una oración y darle gracias por un nuevo día. Tender la cama. Debo tender mi cama, pero si yo no tiendo mi cama, se refleja mi casa, refleja quién soy yo. Parece mentira, pero la casa refleja cómo soy yo, el mal rendimiento que tengo en mis valores, mi presentación personal, mi cara, mi piel refleja cómo estoy yo. ¿Por qué? Porque se dan trastornos somáticos, insomnio, inquietud en el sueño, anorexia, no me dan ganas de comer, bulimia, vómitos o náuseas. Entonces, tensión a diario con la nuca. Entonces, toda esa parte se da dentro de la autoestima en el mundo real. Porque he querido tocar en el día de hoy, en nuestra clase de axiología, el trastorno de cómo son los indicadores de la autoestima, porque a diario se ve reflejado cómo me siento yo. Cómo me siento yo es lo que yo reflejo frente a las demás personas. Es como yo estoy, pero dentro del mundo real. Bien, entonces aquí nosotros estamos abordando en el día de hoy lo que se denomina el mundo de la axiología, la dimensión axiológica. Es por ello que en la práctica la autoestima me da a mí a entender cómo es la parte de la heteroestima. ¿Por qué? Porque la heteroestima se ve reflejado en las condiciones sociales, en el concepto que tiene una persona de sí misma, es mi amor propio y de los demás, cómo se siente y en base a cómo son las relaciones de los demás. No, las demás personas no me quieren. Entonces, es en base a lo que yo les había hablado a ustedes en la clase pasada y que hoy les vengo a retroalimentar y a reforzar en base a la técnica del espejo. Un perrito entra y ve que todo el mundo lo mira mal. No, no es que lo miren mal, es como yo me siento frente a las demás personas. Es el concepto ideal y decisivo que yo tengo frente a las demás personas. Es la propuesta de cómo yo estoy, cómo me siento reflejada en el mundo del día de hoy. ¿Verdad? Entonces, en base a cómo nosotros estamos reflejados en el día de hoy, nosotros nos estamos viendo y nosotros nos estamos palpando, ¿verdad? Nosotros, ¿dónde estamos hoy? En un instituto de investigación de posgrado. Tenemos una autoestima de que queremos, ¿verdad? Ir hacia adelante, ir hacia la parte, mejorar nuestra conducta y a nosotros, básicamente, mejorar nuestra conducta, pues estamos mejorando cómo nos sentimos a diario.
cómo nos sentimos a diario. Y cómo yo me siento a diario es lo que yo básicamente reflejo, ¿verdad? Si tengo una actitud positiva, ¿verdad? Si yo me siento bien con las demás personas, entonces eso es lo que yo reflejo a diario. Es como yo me siento, como yo estoy. Entonces es muy importante en el día de hoy que nosotros, ¿verdad? Reforcemos nuestro amor propio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo, en torno a las valoraciones del mundo axiológico y de las teorías del valor, ¿verdad? La autoestima es la valoración que tiene una persona de manera subjetiva sobre sí misma, sobre sus pensamientos, sobre sus sentimientos y sus experiencias y vivencias que viven a diario y lo que ha recopilado dentro de su infancia, lo que ha percibido en la determinación de su ámbito. ¿Cuáles son esos tipos? Autoestima es la valoración, percepción de un juicio positivo, ¿verdad? Yo voy hacia adelante, yo me estoy preparando en un posgrado, yo tengo una actitud positiva ante la vida. Lo que me pase no lo veo como obstáculo, sino lo veo como retos. Entonces, cuando usted empieza a hacer un reforzamiento acerca de su función de evaluación, acerca de su percepción en torno a los pensamientos que a diario tenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ejemplo, José, ¿tienes alguna pregunta? Ya nosotros, como vamos a decirlo así, tomando como en consideración y como conclusión nuestros últimos minutos en nuestro encuentro, ¿verdad? Sincrónico que tenemos en base a la axiología y en base al mundo de los valores y en la parte o opiniones emocionales que tenemos a diario con nuestras conductas. ¿Cómo me veo yo reflejado con mi conducta? Entonces eso es lo que puede hacer una valoración básicamente real, una valoración o una importancia que a mí me vienen a reflejar en torno a la capacidad del reconocimiento de los valores que tenemos nosotros mismos a través de nuestras habilidades, a través de nuestro encanto y a través de nuestras cualidades. Es importante nosotros conocer esos tipos, ¿verdad? De autoestima, autoestima alta o sana. Es donde yo me siento en una armonía con mi amor propio y donde tengo una actitud positiva frente a la vida. Autoestima equilibrada, donde yo soy armoniosa, ¿verdad? Autoestima sobreelevada, me inflo, creo que soy más que los demás. No está muy bien. Una autoestima media, una autoestima baja, pero básicamente nosotros tenemos en el mundo psicológico se determinan 9 tipos de autoestima. Baja autoestima, donde no están los indicadores negativos que yo les había dicho en base a la hostilidad que habíamos dicho hace unos minutos, la autoestima inestable, la autoestima alta y estable, donde estoy armoniosa conmigo misma, la autoestima baja, la autoestima inflada. Entonces, todos esos tipos de autoestima, ¿verdad? Vienen a estar relacionados con mi autoimagen. ¿Cómo me siento conmigo misma? ¿Cómo es la autoaceptación que yo tengo y cuál es el reconocimiento y la aceptación que yo tengo en base a los demás? Esos tipos de autoestima vienen a consagrar básicamente cómo es esa autoestima positiva, alta, derrumbada, estable o vulnerable. Estoy muy vulnerable. Cualquier cosa del mundo exterior me afecta. Cualquier cosa me hace encender el cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es la hormona que viene a controlar mi estado de ánimo. Entonces, yo debo estar básicamente de una manera estable, de una manera no venir a percibir, vamos a decir, dentro de los tipos de autoestima, vamos a decir lo normal, donde yo me amo, donde yo me valoro, donde yo soy una persona que yo me quiero mucho y eso es lo que yo reflejo frente a los demás. El respeto y la consagración que yo tengo frente primero conmigo misma y después yo lo voy a reflejar con los demás, ¿verdad? Pero eso es básicamente la axiología, el estudio de los valores, la teoría de los valores. Quiero resaltar dentro de los últimos minutos que tenemos en el día de hoy que ustedes tienen una actividad, ¿verdad? Ya nos estamos acercando hacia nuestros encuentros finales. Entonces es donde yo quiero verlo de una manera perceptiva, como yo veo reflejado a diario esa autoestima.
esa valoración. Entonces, en el día de hoy los invito a que me realicen las actividades de una manera positiva y con un ánimo totalmente normal y equilibrado. Ha sido para mí un inmenso placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Se despide de ustedes gratamente la profesora Hilda Borges. Bien, ha sido para mí un inmenso placer estar con ustedes y haber presenciado esta clase. Se despide de ustedes gratamente la profesora Hilda Borges. Que tengan todos un buen día. Gracias.